donde el aire que respiran a diario se convirtió en su peor enemigo. Ya, vamos a seguir hablando de estas más de 100 personas que han presentado síntomas de intoxicación en Quintero. Lo veíamos ahí, el presidente informaba que se han enviado medidores de 120 tipos para gases para poder evaluar la situación y para poder determinar responsabilidades. Aunque algunos aseguraron que se trataría de una nube tóxica, puede ocurrir esta hipótesis. ¿Qué componentes son los que generan estas emergencias ambientales? ¿Cuáles son los efectos en la salud de las personas? Lo vamos a conversar con Fernando Torres, toxicólogo y director de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola Carla, muchas gracias. Buenos días. A ver, ayer en una primera instancia se dijo que podía ser dióxido de azufre, que de hecho fue una de las teorías que dejó entrever el presidente Sebastián Piñera. Después en la tarde la UNEMI habló primero, o sea, en la comunidad primero se habló que podía ser polen y después recibimos un comunicado, un informe oficial por parte de la UNEMI que levantó esta alerta amarilla diciendo que es metolcloroformo, nitrobenceno y tolueno. Me imagino que esto sería lo definitivo, o faltan mediciones para determinar lo que hay ahí. Me parece, y a juicio mío, creo que faltan mediciones todavía. Si bien hay equipos hoy en día que tienen estos bomberos hazmat o las Ceremis, ¿no es cierto?, equipos para hacer mediciones en terreno, hacen mediciones bastante generales, algunos pueden precisar un poco más, pero en todos estos eventos se requiere tomar muestras ambientales, muestras del polvo que está en la superficie, recuperar muestras de tierras, de agua, de aire, que también tú puedes recolectar muestras de aire y analizarlas en laboratorios que son un poco más sofisticados, ya sea del Instituto de Salud Pública o de la misma Ceremi. Ahora, estos elementos de lo que se han hablado, el dióxido de azufre o estos metolcloroformo que tú me dices que no existe. Ese nombre es extraño, me gustaría corroborarlo porque no lo estuve revisando yo, lo leí ayer y no me suena, creo que hay un error de tipeo. Es información oficial de la UNEMI que fue distribuida a los medios, uno pensaría que efectivamente existe. El cloroformo existe, pero el metolcloroformo ahí tengo ciertas dudas que creo que hay que corroborar. Ya, pero entonces el dióxido de azufre, el nitrobenceno, el tolueno, ¿pueden como estar en el ambiente en la forma en que se da esta alerta, con una especie de nube tóxica, con una capa que queda como esparcida en el ambiente, en el suelo, en las calles, que es amarillenta? Mira, hay lugares en una industria, por ejemplo, en que utilizan esas sustancias para fabricar otras, o que forman parte de un proceso productivo, o que son elementos que se producen por un efecto productivo, podrían estar presentes, pero en cantidades mínimas, que son monitorizadas, ¿no es cierto?, y controladas en los trabajadores y en el ambiente, porque pueden provocar daño, ¿cierto? Desde irritación, malestar general, hasta algunos de ellos daños a nivel crónico como cáncer en algunos. Ya, o sea, necesariamente si es que esos son los materiales que están en esta capa amarillenta, digamos, es que aquí estamos hablando de una negligencia de alguna empresa, que tuvo algún escape de material o algún procedimiento mal hecho. A eso quiero llegar, o sea, en lugares donde se producen o se utilizan pueden haber en cantidades muy bajitas. En el medio ambiente no debieran estar. Ahora, en países contaminados vas a encontrar en la atmósfera, en el aire que uno respira, pero también en cantidades bajas. Las autoridades sanitarias principalmente tienen que estar en permanente monitorización de esos componentes porque son peligrosos para el ser humano, para los animales, para las plantas, para todo el ecosistema. ¿Te fijas? Acá se estarían saliendo sobre la norma y no debieran estar ahí. Pero sabemos ya, tenemos datos de la historia, de que la zona de Puchuncaví, de Quintero, Ventana, es una zona altamente contaminada por el cordón o las industrias que están ahí instaladas, principalmente siderúrgicas, ¿no es cierto?, de refinerías del petróleo y otras, que ya sabemos que emiten contaminantes al medio ambiente. Ahora, es cosa de pasar por ahí, tú ves el entorno. Y esto ha hecho que en el fondo, bueno, por un lado está el tema de fondo, que el modelo productivo se ha desarrollado ahí, que se puede poner en riesgo la vida de las personas y que los niños no pueden ir a clases porque están intoxicados. Pero también hay una pregunta que es a raíz de estas dos emergencias. ¿Cuál es la empresa responsable finalmente de esta emergencia? Porque todas están supuestamente siendo monitoreadas y fiscalizadas, pero aquí alguien se escapó de la norma, una norma bien discutible, entre paréntesis. ¿Hay algún tipo de industria de los que hay en la zona con las que con mayor certeza se pueda generar con estos elementos una emergencia, con el tolueno, con el nitrobenceno y si fuera el dióxido de azufre? Porque ahí tenemos empresas de gas, tenemos refinería de Codelco, tenemos termoeléctrica. Aquí se decía que todo esto tiene que ver con la familia de los hidrocarburos, pero eso nos lleva a pensar por lo menos en un área productiva o en un área industrial. Desde mi perspectiva, cuando tú hablas de hidrocarburos, son sustancias, ¿no es cierto?, que están formadas por carbono en cadenas lineales o ramificadas, químicamente tienen ciertas características que generalmente uno desde el punto de vista químico lo asocia justamente a la producción de gas
pero también a las refinerías y al manejo del petróleo. Cuando tú lo refinas y a partir del petróleo produces aceites, produces gasolina, produces otros derivados. Todos esos eso procesos tú lo se puede relacionas dar con los hidrocarburos. Y estos hidrocarburos, cuando reaccionan entre sí, bajo condiciones ambientales de humedad, de temperatura, o cuando hay otros elementos químicos en la naturaleza presentes, se producen reacciones de catálisis en que se pueden transformar estas otras sustancias, elementos derivados del tolueno que tú mencionabas, elementos derivados del carbono en general. Y en relación a los óxidos de azufre, que mencionaba incluso el presidente Piñera, también podrían estar presentes, porque ellos están presentes en la naturaleza y están presentes en muchos procesos productivos, principalmente industriales. ¿Ya? Yo leí ayer, revisaba cuando, digamos, frente a todo este contexto, claro, la gente relata, ¿no es cierto?, que hay un olor extraño. Me calza con los óxidos de azufre, con los óxidos de nitrógeno y también con los hidrocarburos, porque muchos de ellos tienen olores característicos fuertes que te producen dolor de cabeza, principalmente. Producen irritación en la piel y en los ojos, que es lo que describen las personas. Producen irritación de la vía aérea, incluso pueden provocar edema pulmonar, espasmos laringeos, ¿no es cierto?, lagrimeo. La población más susceptible claramente van a ser los niños, sobre todo de menor edad, y las personas de mayor edad. Pensemos que aquí los más afectados son los niños de los colegios, ¿te fijas? Que están cercanos. Entonces, aquí hay que hacer una monitorización rigurosa en el aire, pero también yo destacaría el suelo, el agua. Ya, ahora, Fernando, la teoría del polen. Polen siempre va a existir en el ambiente. Pensemos que estamos todavía en invierno, hay poca carga de polen. El polen para que todos los árboles, además no sé cuántos árboles hay en la zona, en una zona que está contaminada. No hay mucho de lo que yo conozco en la región. No digamos que son zonas muy verdes. Claro. Tendría que ser una polinización sí, muy fuerte para que quede esta capa, que yo la he visto, donde hay muchos árboles, efectivamente queda una capa acá en Santiago, entre amarilla y un verde limón, diría yo, que cubre absolutamente todo. Claro. Pero ahora, cuesta creer que en esa zona puede determinar, tú puedes mirar esas partículas al microscopio, a la lupa, y uno puede precisar, una persona experta, si son granos de polen. Ya, pero en el fondo, si es polen, nunca ese polen estaría mezclado en condiciones naturales con el nitrobenceno y el tolueno, que la ONEMI dice ya existen los primeros análisis. Claro. O sea, tendría que ser polen y algo más. Algo más. Es que ahí lo más probable es que encuentren muchas cosas. Y también aquí han dejado un poco de lado el material particulado, que no corresponde principalmente a tolueno, a benceno o a estos otros solventes que son principalmente volátiles y van a estar como gas. Aquí hay mucho material particulado que la gente respira. Eso están todos los días. Y claro, están respirando permanentemente. Yo veía a unos jóvenes, unos niños con mascarillas. Esas mascarillas les van a servir para retener estas partículas de polvo, pero no los gases. O sea, son eficientes, pero hasta poniendo. Es un particulado muy fino. Y mientras más finito es el particulado, es más peligroso porque llega a zonas más profundas del pulmón. Entonces, ahí también hay que poner foco. Ahora, yo he visto sí que la Seremi está bastante preocupada de esto. Llegaron a terreno, se preocuparon de tomar muestras. Y también vi por ahí que algunos decían, bueno, pero al llegar al hospital no sabían a qué se estaban enfrentando. Frente a una situación tóxica de este tipo, eso siempre va a ocurrir. O sea, la Seremi no tiene cómo saber, ni de salud, ni la Seremi ambiental, qué es lo que está pasando en el mismo momento. Pero no hay como tratamientos diferenciados, porque tú llevas a un niño, yo me pongo en los zapatos de los papás de estos niños, que claro, ellos también padres están afectados, sí, claro, pero los niños se afectan mucho más, y tú llegas y dices, mira, sí, se sintió mal, le dolió la cabeza, tiene vómitos, no sé qué, pero no sabemos lo que tiene. ¿Cómo lo tratas si no sabes lo que tiene? Hay un diagnóstico diferencial que lo tienen que hacer médicos que ya tengan cierta práctica en enfrentar intoxicaciones o en este caso broncopulmonares, porque se ve afectada la vía respiratoria. Hay patrones, hay diagnóstico diferencial en relación a síntomas y signos característicos, y siempre, claro, es importante saber cuál es el agente contaminante. Pero hay una premisa en toxicología, cuando tú te enfrentas a un paciente intoxicado, que primero tienes que tratar al paciente, tienes que tratar la sintomatología y procurar que el paciente esté estable, que no se descompense y que tenga los signos vitales en forma normal. Y eso es justamente lo que hicieron en el hospital de Quintero, en Puchuncaví, y luego a los que derivaron a Viña del Mar. O sea, manejaron al paciente desde la sintomatología. Luego que ya lo tienes estable, te preocupas de la sustancia tóxica y es lo que están buscando. Muchas veces en un país como el nuestro es difícil precisar en pocos minutos o pocas horas frente a qué sustancia te estás enfrentando, porque no tenemos todas las herramientas. ¿Puede ser en un país como el nuestro, en otros países sí? ¿Se podría saber al minuto qué es lo que contaminó el ambiente? No tanto en el minuto, tal vez en unas pocas horas, porque tienen más equipos que pueden llegar a terreno y hacer análisis. Claro, lo que pasa es que cuando tú tienes una zona de sacrificio de esta naturaleza, donde los riesgos de tener una contaminación adicional a la que ya existen todos los días es tan alta, uno se pregunta si al menos, como una consideración mínima con la población, no se debe tener la cantidad de herramientas suficientes para, en caso de una emergencia, saber
Claro. Porque se ha producido. ¿Qué tan grave es una intoxicación de este tipo? Cuando uno ve a esos niños que han quedado intoxicados, cuando uno ve a esa población que está todos los días lidiando con una contaminación en el ambiente, con una contaminación en el agua, ¿qué pasa con una población sometida a estas circunstancias? Mira, antes de responderte, para complementar lo anterior, es preocupante, ¿no es cierto? Es preocupante que las autoridades de gobiernos anteriores, de este gobierno, sabiendo que esa zona está muy contaminada, no pongan un foco ahí para hacer un plan de remediación con las industrias, o están, me imagino yo que están monitorizando permanentemente, eso lo declaran, ¿verdad?, en relación a los niveles de esta sustancia. O sea, se supone, solo para complementar, porque la gente nos estará escuchando, tampoco quiero decir que no se haya hecho absolutamente nada. Lo que digo es que a lo mejor debiese haber ahí como tecnología, herramientas para medir cuando hay una emergencia. Lo que sí hay es un proyecto de un plan de descontaminación para una zona que ya está absolutamente saturada, sí, para no que salga de la condición saturada, pero eso fracasó en el gobierno anterior porque se presentó el plan y fue objetado por la Contraloría a fines de año. Este gobierno debe continuar con ese trabajo. En vez de hacer un nuevo plan de descontaminación, se está optando por hacerle correcciones al que ya viene esbozado desde el gobierno de Michelle Bachelet. Pero la verdad es que tú tienes toda la razón. Esto es algo que se arrastra hace mucho tiempo y todos nos preguntamos cómo es posible que en este lugar se hayan concentrado esta cantidad de industrias todas contaminantes. No podemos seguir esperando, la gente de ahí no puede seguir esperando, los niños, ¿verdad?, que sigan haciendo planes y sigan haciendo proyectos. Ya tienen que tomar acciones remediales oportunas. Si ya tienen un plan que hay que mejorar, mejórenlo, implementenlo, ¿no es cierto?, porque aquí está en juego la salud de los niños. Parece de perogrullo, pero ¿por qué es tan importante? Porque yo te preguntaba de la urgencia y de lo grave, lo riesgoso que puede ser. Porque acá estamos en un lugar que está contaminado por lo que hemos conversado, por gases, por partículas, pero también no olvidemos que años anteriores detectaron metales pesados en la zona que han tenido una trascendencia. Primero, desde el aprendizaje de los niños en los colegios, y eso se detectó, fue una de las primeras cosas que alertó. Genera problemas cognitivos en el aprendizaje, problemas conductuales, porque son tóxicos que afectan principalmente al sistema nervioso y producen una serie de trastornos, tanto en la motricidad, la movilidad, en problemas para hablar, para deglutir, como en temas en aspectos de conocimiento y aprendizaje y de conducta. Por otro lado, a lo que nos estamos enfrentando hoy día, estos gases producen alteraciones a nivel respiratorio. La piel también se va a ver dañada en los ojos, pero sería lo más agudo. Pero tenemos que pensar que estos niños, estas personas, permanentemente están respirando esos gases, o sea, ya alguna acumulación deben tener. Y ahí hay que hacer un control estricto de la salud de ellos, ojalá retirarlos de esa zona contaminada para que no se sigan contaminando, pero eso tiene un costo porque tienes que retirar a toda la familia. Es un costo económico, es un costo emocional, es un costo desde todo punto de vista. Pero lo ideal es retirarlo mientras hagan un plan remedial. Entonces, pensando en eso, que tú me dices, no debiesen estar las personas ahí, en un modelo de desarrollo productivo a escala humana, digamos, si nos ponemos en el ideal, nunca debiésemos tener zonas en Chile como Puchuncaví, que dicho sea de paso es una de las zonas, pero tenemos Tiltil. En el norte también tenemos sectores donde la minería ha generado tremendos daños. Debiesen a lo mejor las empresas estar en lugares más aislados, no tener un contacto tan directo con la gente, pese a que es su fuente laboral en muchos casos, también se produce ahí cierta dependencia. Pero no pueden convivir personas y estos contaminantes en un mismo lugar. Con la tecnología que tenemos acá en Chile debieran estar en zonas separadas, desde mi punto de vista. En otros países hay mucho más conciencia de la producción limpia, me refiero a países nórdicos, países europeos, donde tú tienes industrias que prácticamente no emanan. Acá también nos enfrentamos a un problema, que hay normas de calidad, normas que controlan los indicadores ambientales, pero no son tan estrictas. Son copias generalmente de normas que vienen de afuera y se adaptan a Chile. Pero cuando las adaptan, dejan cierta holgura, los números que dicen ahí de lo que debiera haber no es tan estricto. En otros países eso no es así, hay o no hay. Los valores son mucho más bajos, las industrias están en zonas aisladas donde no tienen tanto contacto, como tú dices, las personas las trasladan todos los días a trabajar, ¿verdad? Y las industrias tienen una producción limpia, cosa que acá no ocurre. Mientras eso no ocurra, debieran estar aislados. Y retomando lo que tú me decías, claro, las sustancias químicas que hay ahí claramente producen un efecto agudo, que es lo que estamos observando ahora, esta crisis de esta semana, ya han habido 2 eventos, y años atrás también, pero esto también lleva una consecuencia crónica. Son niños, lo más probable es que queden con una secuela respiratoria. Ya hemos observado que los niños hace años atrás que tuvieron contacto con estos metales pesados han tenido secuelas neurológicas, que es lo que yo te mencionaba hace un rato, alteraciones a la piel, te fijas, y eso años más, cuando ellos ya sean adultos, claramente ahí podrías tener una secuela. Los metales pesados es algo distinto a lo que estamos hablando de estos elementos relacionados con los hidrocarburos que estarían en el aire en estas 2 emergencias, pero ambos son dañinos, a lo mejor los metales pesados más aún. Metales pesados puedes tener en el aire que respiras, en el suelo con el que tú tienes contacto, en el polvo que barra la dueña de casa todos los días y en el agua principalmente con la que tú tomas, y es una zona, ¿no es cierto?, es mar. Tú obtienes productos del mar,
pescados, mariscos, algas que la gente la consume, entonces a través de la cadena alimenticia, ¿no es cierto?, a través de los alimentos, además está incorporando agentes tóxicos. Ahora, los hidrocarburos, si es que fueran hidrocarburos los que están presentes ahí y que esos análisis que tú me mencionabas son correctos, también pueden llegar al mar, también lo van a contaminar. Ahí también hay un riesgo. Hay un riesgo, pensemos que el mar tiene corrientes marinas, que lo que está acá, en algún momento con la corriente va a estar en otra zona más allá. Ahora, no es como difícil desde el sentido común decir, claro, si vivo en un lugar contaminado voy a tener consecuencias, pero ¿qué se ha logrado como relacionar desde el punto de vista científico? Tú de los metales pesados me hablabas de problemas cognitivos de los niños, de ciertas dificultades para hablar, para aprender, para concentrarse, etcétera. No sé si desde la ciencia se ha podido descubrir si hay alguna relación con cáncer, por ejemplo, sí, claro, con enfermedades graves que terminen matando a la población, que en estos lugares tengamos a lo mejor menos esperanza de vida que en otros. Eso ya está estudiado, todos esos compuestos que hemos hablado, los óxidos de azufre, los hidrocarburos. Hay hidrocarburos que pueden ser más dañinos que otros. No te digo que todos van a generar cáncer ni que todos van a producir un problema. Va a depender del tipo de hidrocarburo. Y particularmente los que se dicen, este óxido de azufre o este nitrobenceno y tolueno. El tolueno siempre lo escuchamos relacionado a estas cosas que venden como en el comercio informal en los juguetes de los niños. Y hay alertas en contra del tolueno, etcétera. No sé si es muy distinto que un niño, claro, se lleva a la boca un pegamento que contiene tolueno a que lo respire permanentemente en el aire. Va a haber una diferencia en cuanto al tipo de intoxicación. Una va a ser más aguda que otra, una va a producir problemas por la vía oral o gástrica, el otro por la vía respiratoria, pero el daño va a estar instalado igual. Ya, pero es una sustancia que te puede generar secuelas graves. Es algo que ya en la industria de pegamentos, de pigmentos, de pintura, ya no se utilizan, de partida porque es altamente tóxico. Claro. Entonces imagínate si lo estamos respirando en un ambiente que se contaminó por casualidad. ¿Te fijas? Claro, eso va a tener una irritación, un problema agudo ahora en este minuto, que es lo que está manifestando la población y por eso llegaron al hospital sintiéndose mal, pero va a tener, si lo siguen respirando, una consecuencia a futuro. ¿Te fijas? Ya, o sea, todos estos elementos que entrega este informe de la ONEMI y esta teoría del óxido de azufre igual nos lleva a un escenario negativo, o sea, inocuos no van a ser nunca. Nunca, siempre van a estar generando en pequeñas cantidades, pero acá no están en pequeñas cantidades. Son irritantes, tienen un efecto futuro. Hay estudios tanto en animales como reportes de lo que ha ocurrido en otros lugares o reportes retrospectivos de lo que ha pasado con seres humanos, que ha tenido una consecuencia, ¿no es cierto?, crónica a futuro en la salud de estas personas. ¿Cuánto tiempo se deberían demorar aquellos que tienen que medir todo esto en tener un diagnóstico claro, ya que todavía, por lo que tú me narras, parece un poco contradictorio o no del todo claro lo que ha intoxicado a estos más de 130 personas? Mira, en esta emergencia propiamente tal, yo creo que ya hoy o mañana no debiese pasar de que tengan una respuesta ya en los laboratorios, de precisar por lo menos cualitativamente, de tener identificadas cuáles son las otras sustancias. Generalmente es más rápido desde el punto de vista del análisis detectarla y después cuantificarla, decir cuánto hay, pero por lo menos ya cualitativamente, ya entre hoy y mañana, creo yo, no sé cómo funcionarán ellos, pero desde mi punto de vista no debieran pasar más de estos días. Ahora, dada la emergencia que tenemos y porque hay que tomar medidas sanitarias y en cada una de las personas afectadas hacerles un tratamiento. Ahora, temo que eso no sea suficiente para establecer responsabilidades, porque si tienes tantas empresas, podría ser un mismo elemento común a varias de esas empresas. Entonces, ¿cómo sabes al final quién fue el que excedió la norma? Leía y escuchaba esta mañana temprana que el Consejo de Defensa del Estado, me parece que ya se hizo cargo de esto y está levantando una investigación, ¿no es cierto?, para hacer las investigaciones y los sumarios respectivos a las empresas involucradas. Pero eso es, claro, parte de todo este juego, parte de todo de este escenario. Pero acá lo que nosotros, por lo menos lo primero que tenemos que hacer es preocuparnos de la salud de estas personas y en el caso de los niños, de las personas de mayoría que son los más afectados, las guaguitas, tomar planes de acción desde el punto de vista de un tratamiento para el problema agudo, pero también acciones de que no sigan en ese sitio contaminado, porque va a tener secuelas a futuro. Bien, pues qué compleja la situación, qué triste. Una alerta más, ojalá que no se olvide, sirva para sacar conclusiones, para sancionar a quien haya que sancionar y para acelerar lo que se puede hacer para mejorarle la calidad de vida a esas personas, porque están en un riesgo latente, que es lo que tú también nos certificas. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Que te vaya muy bien. Una buena jornada. Bien, nos vamos a ir al exterior. Fuertes vientos,